Bienvenidos y gracias por conectarse a esta clase bíblica en la que vamos a considerar el capítulo 1, versículo 2 de la segunda epístola del apóstol Pedro, que dice así: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. El saludo del apóstol Pedro es, al igual que en casi todos nuestros saludos cotidianos, un deseo. Pero es un deseo que, más que limitarlo a un buen día o buenas tardes, él desea una multiplicación de la gracia y de la paz de Dios que se encuentran en el conocimiento de Él y de nuestro Señor Jesucristo. Y quizá nos podemos hacer esta pregunta: ¿verdaderamente nos pueden ser multiplicadas la gracia y la paz? ¿Que no más bien estos son dones que simplemente ya tenemos como una cosa estable o fija? La respuesta es sencilla: sí se pueden incrementar. Así como en lo material las riquezas se aumentan, también se pueden aumentar los bienes espirituales, como la gracia y la paz. Y no solo se aumentan, sino que se pueden multiplicar. Con respecto a los dones espirituales, desde el versículo anterior, el versículo 1, el apóstol Pedro nos muestra que nosotros recibimos una fe preciosa, un don sumamente valioso, y nos dice la razón: por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Sin esa justicia, no era posible que nosotros recibiéramos el don de la fe. La fe, recordemos que es el primer don de las riquezas espirituales. Entonces, nosotros recibimos dones de las riquezas espirituales que están en Cristo por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Cristo fue justo y no hubo en él ni mancha ni contaminación, ni en sus pensamientos, ni en sus palabras, ni en sus hechos. Todo en él fue justo hasta la cruz. Recordemos algo: muchas personas obtienen riquezas materiales por medio de la injusticia, pero con las riquezas espirituales esto es diferente. Es necesario que haya justicia para que nosotros recibamos riquezas espirituales o dones espirituales. Y esa justicia fue cumplida por nuestro Señor Jesucristo en toda su vida y hasta llegar a la cruz. Y Él, habiendo cumplido con esa justicia, hizo posible que nosotros recibiéramos estos dones espirituales. No solo la fe, sino, como ahora dice el apóstol Pedro en este segundo versículo, la gracia y la paz. Y Dios no solo nos da gracia y paz, sino que habiéndonos dado esa gracia, ese favor ante Dios, cuando nosotros creímos en el Señor Jesucristo, ahora Él nos quiere multiplicar estos dones. Por esto vamos a considerar a qué se refiere el apóstol Pablo con este deseo. La gracia. ¿Qué es la gracia? Según el diccionario del griego al español Strong, la gracia es un término que se escribe charis y se refiere a la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Vamos a meditar un poco sobre esta definición del diccionario Strong. La influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. ¿Has sentido esta influencia divina sobre tu corazón? Es como aquel aliento de vida que vino sobre Adán, o como Job, quien dijo: ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Nuestro corazón o nuestra alma necesita la influencia divina, así como aquel silbo apacible que refrescó el rostro de Elías cuando él se sentía temeroso por su vida. Vino un aliento de vida del Creador sobre su vida. Y cuando nosotros recibimos este aliento, esta influencia divina sobre nuestra alma vive espiritualmente.
nuestro entendimiento se ilumina y nuestro corazón descansa en fe y sale de la confusión. Nuestros sentimientos en ese momento también son sanados y son restaurados. Debemos ver cuánto bien nos hace la influencia divina sobre nuestro corazón. Esto es la gracia, esa influencia divina. Esto es este término griego que se escribe charis. Y no solo se refiere a la bendición divina en el corazón, sino dice esta definición que también se refiere a su reflejo en la vida. Cuando la gracia de Dios se derrama sobre una persona, veamos que es imposible que los demás no lo noten. Y sucede lo mismo cuando aquella gracia comienza a escasear en la vida de esa persona. Los demás lo notan. Es algo que se puede reflejar. Por esto nosotros podemos hacernos una pregunta. ¿Hemos sentido que los mejores días de la iglesia o de nuestro propio cristianismo han quedado atrás? Quizás extrañamos algunos días cuando vimos las manifestaciones de la gracia de Dios. Podríamos entonces sentirnos identificados con las palabras del rey David cuando dijo: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. A veces pareciera que la gracia de Dios se ha detenido, que las mismas personas que antes veían la gracia de Dios sobre nosotros, ahora preguntan: ¿dónde está tu Dios?, como dice el Salmo 42:3. Debemos ver lo especial que es la gracia, no solo internamente, sino en nuestro testimonio exterior. Y la gracia, además de esto, también incluye la bendición de ser aprobados por Dios. Y no solo por Dios, sino aún por las personas, como dice la Biblia con respecto a la infancia del Señor Jesús. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Esto se refiere a una aprobación, a un favor ante los ojos, primeramente de Dios, pero también delante de los hombres. Pero a veces, después de disfrutar esta aprobación, parece que las dificultades del camino nos hacen volver como a un tipo de reprobación o de condenación, o a la duda sobre si somos aprobados o no, sobre si estamos bien o si no estamos bien. Y como si el apóstol Pedro mirara la condición de la iglesia universal que pasa por estas etapas, quizás una etapa similar a la del profeta Elías, que huía temeroso por su vida, incluso después de ver descender el fuego de Dios. Como si sintiera el profeta Elías que la gracia de Dios lo hubiera dejado. Pero es entonces que el apóstol Pedro, por la dirección del Espíritu Santo, envía un saludo a la iglesia y les dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Así que veamos cómo hombres como el profeta Elías o como el rey David, que escribió diciendo que las personas le decían: ¿dónde está tu Dios? Así también la iglesia necesitamos continuamente la influencia de Dios sobre nuestras vidas. Es decir, que esa gracia de Dios y esa paz nos sean multiplicadas. Por esto, el Espíritu Santo, a través del saludo del apóstol Pedro, nos dice esto: gracia y paz te sean multiplicadas. Ya sea como un silbo apacible o como un viento recio, pero confiando en lo que dice la palabra de Dios, ciertamente esa gracia vendrá y vivificará nuestra alma. Y
podremos decir juntamente con todas las personas de este camino de la fe las palabras que dijo el patriarca Job: el soplo del Omnipotente me dio vida. Vamos a orar. Padre Celestial, necesitamos tu gracia, que tu gracia nos sea multiplicada. Esa gracia que es tu influencia sobre nuestro corazón, que es el soplo del Omnipotente, el aliento de vida, que sople sobre nuestra alma y que nos infunda vida y paz, que nos concedas favor delante de tus ojos y favor delante de las personas. Que las personas no tengan que decir dónde está tu Dios, porque la gracia no solo es tu influencia sobre nosotros, sino es el reflejo de esa influencia ante las personas. Bendícenos y sopla ese aliento de vida sobre todo corazón cansado, entristecido, quizá dolido. Restaura, Señor. Bendice. Que todos podamos decir en esta bendición que el soplo del Omnipotente nos ha dado vida. Te damos gracias por ese deseo y porque ese deseo tuyo se cumplirá y tu gracia ciertamente se multiplicará sobre nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. En los peligros y